Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marlix Vaca y en esta edición les hablaré acerca de un autor francés, Marcel Proust, y particularmente de su obra En busca del tiempo perdido. Marcel Proust nació en París el 10 de julio de 1871 y murió en la misma ciudad en 1922, el 18 de noviembre. Fue un novelista y crítico cuya obra maestra, su novela En busca del tiempo perdido, estuvo compuesta por 7 tomos y fueron publicados entre 1913 a 1927. Además, esta es una de las clásicas obras del siglo XX. Fue enormemente influyente porque en esta obra retrata la literatura en plena linealidad con otras artes, ¿verdad? Como la filosofía más que todo, el arte culinario y la pintura. En su obra nosotros podemos conocer muchos pintores de ese siglo y asimismo conocer mucho más de la época y de todo lo que engloba. Eh, Él habla mucho de su pasado, de hecho así empieza su obra, y en este primer tomo que se llama eh, Por el camino de Swan, nos hace referencia a todos sus recuerdos desde niño y nos comienza a meter en una burbuja, ¿verdad? Y aunque la descripción es abundante, no es redundante. Entonces es muy bueno darle no solo una ni dos, sino una tercera lectura a cada página, a cada párrafo para comprender lo que él nos quiere decir. Y hay muchos detalles, muchas cosas que nos reflejan al ser humano tal cual. Voy a hablarles acerca también de su edad, que no lo especifica, pero es un niño que está entre esa etapa de la infancia hacia la adolescencia, en la pubertad, en plena pubertad. Y es un niño que está muy acostumbrado a los placeres de la vida, vive en una familia muy acomodada, como lo hizo nuestro autor, ¿verdad? El autor del libro. Y tiene experiencias y costumbres muy arraigadas, muy familiares y muy cerradas también. Y solo se abren hasta el momento en que la sociedad lo permite, siendo familias pudientes, que tengan muy buen prestigio. De lo contrario, pues no tienen cabida en su familia. Hay varios relatos que se pueden sacar. Por ejemplo, comenzaré hablando de la Magdalena, que se come y es mágico como él eh, forma una burbuja, ¿verdad? Y nos mete a todos en esta taza de té cuando moja la Magdalena y él empieza a sentir una sensación increíble que lo lleva a recordar, porque él está recordando y ya muy adulto recuerda todavía el sabor, recuerda el color de esa Magdalena que tomó en el té de Tilo. Nos habla acerca de muchos personajes, ¿verdad? Que van apareciendo poco a poco y es interesante cómo juega un papel fundamental su mamá, ¿verdad? Y él hace todo lo posible porque su mamá le dé un beso todas las noches. Hay un relato sumamente triste cuando llegan visitas a su casa. De hecho, el que más frecuenta su casa es Swan. Y el señor Swan interrumpe muchas veces, sin saberlo, claro, esa despedida con su mamá, ese beso de buenas noches. Tiene un apego muy arraigado por ella y ella no le puede mostrar su amor tan efusivamente porque su papá pues lo prohíbe y no lo ve correcto, porque ella es un niño que está en ese crecimiento, no es un bebé. Entonces trata de tenerlo así cerca, pero no tan pegado a su madre. Cuando él va a su cuarto, empieza a imaginar todo, y él prácticamente vive otra vida en ese cuarto porque empieza a imaginar cosas y todos sus pensamientos rondan en historias, ¿verdad? Que las va enlazando con artistas y es importante cómo nos traslada a otros tiempos.
También tenía una muy buena relación con su abuela. Vivía rodeado de mujeres en la casa, desde Francisca, la criada, su mamá, su abuela, sus tías, porque son varias. De hecho, hay una tía, su tía Leoncia, que está enferma y luego de que murió su esposo decidió postrarse en cama y no tener ningún conocimiento del mundo por sus ojos, porque sí lo tiene por los ojos de Francisca, que es su empleada, y de Eulalia, una amiga. Y entonces doña Leoncia quiere mucho a nuestro autor, ¿verdad? A nuestro protagonista, que es un narrador omnisciente, ¿verdad? Lo sabe casi todo. Lo quiere mucho, lo trata de hijo y él es muy cariñoso con ella también. Todas las mañanas asiste a visitarla y a preguntarle algunas cosas o a ver si necesita algo. Es un niño que lee mucho, lee demasiado y hay una lectura, ¿verdad? Un libro que lo envuelve de tal manera a él, se llama Bergot y es un amigo suyo que se lo recomienda, un compañero de escuela a quien no le permiten llegar a la casa luego que descubren que su tía tuvo una vida borrascosa, ¿verdad? Y que luego fue recluida. Entonces deciden que el niño ya no frecuente su amistad, pero sí le deja le da la experiencia, ¿verdad? De una lectura, la lectura de Bergot, que va luego a enfocarlo, a envolverlo, como nos envuelve él con su creación. Es interesante, ¿verdad?, cómo habla él de nosotros cuando lee este libro, ¿verdad? Y pasa horas leyendo y él habla de nosotros, nuestros pensamientos, porque se compenetra de una manera increíble con el autor de este libro. Como todo niño, a esa edad también tiene amores, ¿verdad? Él es un niño muy tímido, muy de familia, no es un niño del mundo. Entonces tiene sueños como todos los pubertos, ¿verdad? Con mujeres, ve mujeres en sus sueños, se enamora de ellas sin conocerlas, claro, y lleva toda esa sexualidad, ¿verdad?, a su interior, y eso no lo muestra a nadie, es algo suyo, ¿verdad?, solo a nosotros los lectores. Algo más que quería decirles es que, bueno, Swan se convierte en uno de sus amigos, ¿verdad? Amigos, y él también le recuerda que conoce a ese autor del libro, que es amigo de su hija, y ese es un momento fascinante porque él comienza a soñar con ese momento en que conozca a la hija de Swan para que hablen de ese tema que a los dos los une, que es el tema de Bergot. Asimismo, hay otros amigos, ¿verdad?, de la familia. El señor, vamos a ver, Legrand creo que es. Sí, pues también frecuenta su casa, ¿verdad? Y al final del capítulo va a tener un comportamiento un poco extraño. También conviven con un jardinero, ¿verdad?, que tiene una hija muy inquieta, que anda brincando por acá, por allá, y que le interrumpe muchas veces sus lecturas. Y Francisca, ¿verdad?, que se convierte en su cómplice, y ella muchas veces hace maravillas para ayudarle y para demostrarle también su cariño. Es una criada muy fiel. Asisten mucho a misa, tienen una familia bastante sistemática. Los sábados, por ejemplo, almuerzan una hora antes todos los sábados y les sobra ese tiempo y todos andan pasando solo porque Francisca, la empleada, debe ir al mercado ese día a hacer las compras de la semana. Es interesante ver cómo la familia puede tener tanta influencia en los niños, máxime en los niños de esa época, ¿verdad? Y les controlan todo, sus amistades, les controlan las experiencias, les controlan si salen o no salen. De hecho, la abuela les recomienda a sus padres que saquen ese niño
porque está muy pálido, está muy lánguido, ¿verdad? Y les recomienda que lo que le hace falta es sol, es campo. Nuestro artista tiene, porque así lo es llamado por una dama que conoce, una dama entre comillas, porque se dedicaba a la vida galante, conoce a esa dama y lo llama artista. Y alguien más también lo llamó artista al inicio, y de hecho lo era, ¿verdad? Era un niño que tenía muchas cualidades. Bueno, los invito a leer esta obra fantástica, no sin antes decirle pues que tiene un alto grado del arte culinario, ¿verdad? Ya les había dicho sobre la filosofía, la literatura, así que deben leer esta obra que se desarrolla en Combray. Hasta la próxima.